quiero hablar del tema el cigote. El cigote. Eso es Z-I-G-O-T-E. El cigote. Este es un misterio que nosotros tenemos que aprender. Cuando Jesús hablaba, en sus palabras iban encerrados muchos misterios y revelaciones. El problema con los creyentes hoy día es que cuando leen la palabra, leen las frases por encima. Leen todo por encima. Y nunca hacen lo que Jesús enseñó y habló. Dijo, escudriñad la palabra, porque ella os habla de mí. Y le he enseñado un sinnúmero de veces este mismo tema. La palabra escudriñar del Moné es una palabra minera que se usa la gente que trabaja en minas. La gente que trabaja en minas para encontrar, por ejemplo, el oro o la plata, tiene que ensuciarse bien las manos. Tiene que hacer muchos hoyos, excavar. Cuando un minero a veces se mete en una mina, a veces pasan meses y hasta años buscando una veta de oro o de plata o de lo que sea. Pues esa palabra, porque es importante entender qué tipo de palabra usó Jesús. Porque Jesús no habla como nosotros, en el sentido de cuando usted dice esa planta es verde, pues eso es lo que usted quiso decir. Pero no lleva ningún significado secreto y oculto del vocabulario que usted usó. Jesús no es así. No se olvide que Jesús tenía que mostrar al mundo en 42 meses el secreto del misterio de los cielos. Fueron 3 años y medio concentrados y que cada palabra que él hablaba no venía por encima, venía cargada con un sinnúmero de revelaciones y cosas del cielo. Y nosotros, mirando lo que Jesús enseñó, esa palabra de minería, tenemos que romper las palabras. Como el que coge una nuez y con un martillo usted le da por encima hasta que rompe la nuez y saca lo interno que está escondido detrás, amén, de la cáscara. Pues esta palabra que usted ve aquí, esta frase, usted la ha leído un sinnúmero de veces y usted tiene su propia interpretación. Pero aquí Jesús está enseñando un misterio grande que se aplica a su iglesia. Y la iglesia no es el edificio. Porque cuando Cristo venga, no viene a buscar edificios. Él viene a buscar su iglesia. Como dijo él, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. La iglesia es el cuerpo de redimidos, de personas que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Cristo como único Señor y Salvador. Y una vez que eso sucede, Él los marca con su Santo Espíritu. No se olvide, como también le he enseñado, que el que no conoce a Dios solamente tiene un espíritu. El espíritu humano. El espíritu que lo hace usted móvil. Usted camina, usted come, usted visita las tiendas, pero el creyente no. El creyente, además de tener su espíritu humano que lo moviliza, recibe el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo tiene conversaciones con el espíritu humano. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no puede pasar en un impío, porque el Espíritu Santo no está en él. Entonces, como no está en él, él no es hijo de Dios. Él es hijo de Dios en el sentido de creación. Dios lo creó, algo que he repetido varias veces, porque Dios nos creó a su imagen. Entonces, ese muchacho que está caminando por las calles, pues Dios lo creó. Y es hijo de creación. Y su nombre está escrito en el libro de creación, pero no en el libro de redención. Porque los que están inscritos en el libro de redención, pues son esos. Los que fueron redimidos y están escritos, como enseña el libro de Revelación, en el libro del Cordero. Entonces, cuando Jesús viene a buscar, Él no viene a buscar los hijos de creación. Porque los hijos de creación son todo el mundo. El borracho, la prostituta, el que hace pizza, es hijo de creación. Y es importante que usted entienda estos términos. Ahora, si el que hace pizza es convertido a Cristo y está sellado con el Espíritu Santo, no solamente es hijo de creación, pero también es hijo de redención. Entonces, cuando Jesús viene a buscar los redimidos. ¿Redimidos por qué? Por su sangre. Cristo lo compró a usted. Se lo compró a Satanás. Usted es un apalchomai. Apalchomai es que fue comprado por la autoridad y la sangre de Cristo. Es como el que compra un auto. Usted tiene un auto y lo vende y se lo compro a usted. Usted me da un título a mí de propiedad que ese auto ya no es suyo, que es mío. Pues eso hizo Jesús con la humanidad, los convertidos. Lo compró usted de las manos de Satanás. Ahora Satanás no es su padre, sino Jesucristo es su padre. Ahora, nótese lo que realmente es el cigote. Es importante entender que usted entienda bien lo que Jesús habla. Cuando se detiene hablando, cuando hay comas, cuando hay puntos, de lo que él habla. Porque le acabo de explicarle, no habla como usted y como yo. Ahora, mire bien la palabra. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, nótese, aquí hay un proceso. La semilla, él está hablando de la semilla. Cristo fue la semilla, ¿ok? Pero aquí está hablando, usando un ejemplo de una semilla de trigo. Esa semilla de trigo tiene dos opciones. ¿Ok? Tiene la primera opción, que es su primera naturaleza. ¿Ok? Esa semilla tiene su primera naturaleza. Ahora, él dice, para que tenga dos naturalezas, tiene que convertirse en cigote. Cigote es el proceso de que algo tome dos naturalezas. De la misma semilla nacen dos naturalezas. La primera naturaleza de esta semilla que él habla de trigo es la primera naturaleza. Pero esa naturaleza se puede quedar primera naturaleza y nunca alcanzar el estado de ser cigote, a menos que entre la segunda naturaleza. Por eso, él comienza a enseñar aquí el misterio por qué Jesús tenía dos naturalezas. Esa es la revelación que él quiere hacer. El cigote es que Jesús es Dios, como dice la palabra del Señor en Juan 14:9, cuando Jesús le habló a Felipe, y tiene la naturaleza divina. Jesús era Dios y Jesús era hombre. Y ahí es donde la gente no entendía. Porque el mismo Felipe, cuando dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ahí en Juan 14:9 dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me conoces.
El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo tú dices? Muéstranos al Padre. Felipe no sabía lo que era el cigote. Cuando Jesús toma esta postura, enseña el secreto que para hacer cigote, hay varios cigotes en la Escritura que Jesús creó. Estamos hablando ahora primeramente de lo que él enseñó. Dice, mire esto: de cierto os digo que el grano de trigo no cae a tierra y muere. La primera naturaleza es que tiene que morir, como Jesús murió. Si Jesús no hubiera muerto, jamás podría tener el cigote de dos naturalezas. Porque entonces la segunda naturaleza de la semilla nunca se hizo realidad. Ahora, mire bien, sigue diciendo, del grano de trigo no cae a la tierra y muere. Pues queda solo, dice, se queda solo, se queda con una sola naturaleza. Ese grano cayó, fue enterrado, pero se quedó solo. Nunca produjo la segunda naturaleza. La segunda naturaleza se refiere entonces, amén, a la resurrección. La primera es la muerte y la segunda es la resurrección. En la segunda naturaleza, esa semilla produce, pero no produce, espiritualmente hablando, cosas terrenales, sino produce cosas espirituales. Por eso es que Jesús enseña y dice, mire esto, versículo 24, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, esa misma semilla que cumplió con la primera naturaleza de la semilla, fue enterrada, se pudrió y se murió. Pero si no hacía la segunda naturaleza, quedaba sola, no servía más para nada. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería mi evangelio. No existiera la iglesia, no existiera nada, porque todo está basado en la segunda naturaleza de la semilla. Ahora, nótese algo interesante. Jesús muere, lo crucifican en aquel abril 14 del año 33, la temperatura estaba a 56 grados en Roma, registrada. Y allí lo crucifican. Luego lo entierran. Y está en la tumba. Hasta ahí la semilla estaba sola. Pero una vez que el Padre lo resurrecta, a él entra la segunda etapa de la semilla de la segunda naturaleza. Jesús ahora, oficialmente, después que se levantó de los muertos, es Dios y es humano. Cuando Jesús hablaba y le dijo a aquel paralítico, le dijo, levántate y anda, claramente le dijeron, solamente Dios puede perdonar pecados, porque Jesús le dijo, tus pecados están perdonados. Y él le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Todas esas religiones que usted ha crecido, que le enseñan que tal persona perdona pecados, eso es mentira del diablo. Y hasta te piden, hasta dinero. Y usted ve mucha gente un poco ignorante que ve a esa persona y dice, mire, yo quiero que me perdone mis pecados, y allá le dice, eso te vale a ti $150. ¿Qué pecado cometiste, hijo o hija? Tú dices, pues yo forniqué, o yo adulteré, o maté. Entonces tienes que pagar $150 a la iglesia, y yo te voy a dar a ti absolvencia de pecado. Eso es mentira del diablo. Ningún hombre está capacitado para perdonar pecado. Solamente Dios. Pero ¿qué sucede? Estas tradiciones y mentalidades han llenado el mundo de desinfección. Ahora, noten lo siguiente. Es ahí donde Jesús comienza a mostrar de que no entendía a los hombres. A Jesús le decían que era lo que se conocía en aquellos tiempos como un tertium quid.
Ellos pensaban que él era un espíritu que no tenía hueso y que caminaba. Esa es la mentalidad que había del primer siglo, los que no conocían este asunto del cigote. Ahora, ¿qué pasa? Jesús no era eso. Cuando Jesús se aparece a los apóstoles, dice, tocadme. Yo tengo carne y hueso, un espíritu no tiene carne ni sangre, dijo Jesús, pero yo los tengo, porque yo tengo dos naturalezas. Yo puedo perdonar pecado, yo puedo sanar enfermos, porque ¿quién soy yo? Entonces esa mentalidad nunca fue entendida y todavía hasta el día de hoy no se entiende. Ahora, todo lo que tiene que ver con el Señor y con el ser humano está basado en un cigote. Nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, de que somos humanos y tenemos también, ¿cómo se llama? El Espíritu de Dios. La lucha que él definió entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu es otro cigote, donde una persona puede tener dos naturalezas. Usted tiene dos naturalezas y es convertido. La naturaleza espiritual y la naturaleza natural. Yo adquirí la naturaleza espiritual por el cigote de Jesús. Jesús me dio a mí dos naturalezas. Hombre espiritual que va creciendo cada día por el Espíritu Santo de Dios, y hombre natural. Yo como arroz y habichuela, ensalada, pollo asado. Esa es mi naturaleza natural. Pero mi naturaleza espiritual es otra. Otra que siempre está basada en las cosas celestiales. Y que la estoy cargando cada día y llevando cada día en mí. Porque Jesús, cuando se convirtió en el cigote de la naturaleza, me impartió a mí también eso. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Esta cosa es importante cuando usted habla de la Trinidad. Porque cuando usted habla de la Trinidad y no entiende este principio, usted se va a confundir. Y hay muchos confundidos. Por eso es que le enseñaba estas cosas. 2 de Corintios, capítulo 4, los versos 10 y 11. Mire bien lo que habla el Espíritu Santo ahí, para que entienda este principio. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, mire esto, yo estoy llevando, dice la palabra claramente, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. A donde quiera que yo vaya, a Cuba, a Perú, a México, a Guatemala, a Puerto Rico, yo estoy llevando la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando practicó y convirtió el cigote de la naturaleza, me lo impartió a mí. Donde quiera que yo vaya, yo puedo orar. Donde quiera que yo esté, yo puedo entrar al cielo a través de la oración. Porque Jesús me impartió esa naturaleza, que la tengo que llevar por todas partes que yo voy. Y no solamente eso, dice la palabra, mire esto, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire eso, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. So, donde quiera que yo voy, llevo la muerte de Jesús y la vida de Jesús. Nótese el cigote. Muerte y vida. Dos naturalezas en mí. Dos naturalezas en usted. Una, cuando el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, le muestra que el cigote pelea entre sí.
Y por eso dice, hay que andar y vivir en el Espíritu. Esa fue la naturaleza que Jesús me impartió a mí y le impartió a los verdaderamente creyentes. El impío no tiene eso. Ahora, no solamente lo de ahí. Dice, porque nosotros que vivimos, mire eso, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Así que usted está entregado a la muerte por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió. Y esa es una de las naturalezas de Jesús. Que entre sus dos naturalezas está la de la vida y de la muerte. La semilla de trigo que él habló aquí no se quedó sola. ¿Ve? Brotó. Y al brotar trajo otra naturaleza. ¿A quién le trajo otra naturaleza? A los creyentes de él. Y cada creyente lleva eso. Y esa es la identificación del Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo, recogerme donde quiera que a mí me entierren. Aunque le di una clase que el que muere sabe dónde lo enterraron. Escúcheme esto. Cuando una persona muere, registra el lugar donde lo enterraron. Y si esa persona era creyente, el día que el Señor lo vaya a levantar, el espíritu del hombre que va a introducirse de nuevo en su cuerpo, él sabe dónde está su cuerpo enterrado. ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Cómo yo sé que si va a estar una persona por allá en un barrio lejano y lo entierran por allá debajo de una palma de coco, el día que muera el espíritu sabe dónde está? Mire Lázaro. Cuando Lázaro se murió y lo entierraron en aquella cueva, cuando Jesús lo llamó, ¿dónde entró el espíritu de él? En la cueva que estaba su cuerpo. Esto tiene una geografía espiritual. Todo está detallado en la persona. Lázaro andó volando por todas partes buscando, diciendo, ¿dónde me enterraron? No, él sabía que fue enterrado en Betania. Latitud y longitud correcta. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que todos estos elementos y códigos que están en nuestra vida fueron puestos por el cigote de Jesús en nuestras vidas. Nosotros no somos robots andantes que no sabemos para dónde vamos. Se enseña en las iglesias muchas cosas raras y extrañas y tiene a la gente muy confundida de lo que ellos. Hay gente que no sabe ni quién son ellos. Sigue diciendo el texto 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjese eso. La vida de Jesús se aplicó a mi carne mortal. ¿Ok? Por la doble naturaleza que yo adquirí debido a que Jesús me la entregó. Nosotros no somos un muñeco que está siendo monitoreado. No, nosotros somos personas diseñadas totalmente por la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabe el Señor todo pensamiento, donde vamos, lo que hacemos, lo que comemos, todo está registrado. Las prácticas que yo hago y las que no hago. Porque dice que antes que usted pidáis las cosas, ya el Señor sabe la necesidad que tú tienes. ¿Ok? No te confundas. Tú te crees que tú te estás controlando tú. Tú no te estás controlando tú. A ti te están controlando. Ahora, que nadie te lo ha dicho es otro problema. Es importante entender, hermanos amados, que todo está basado en cigote, en dos naturalezas divinas. La otra naturaleza, hermanos amados, es la naturaleza del cielo y lo terrenal. La palabra nos habla y nos enseña siempre de lo divino, lo del cielo, lo puro, lo santo, lo santificado, y lo terrenal, lo mundano, lo pagano. Son dos cigotes. Por eso es que usted ve siempre que el Espíritu Santo
Casualmente le predicaba ayer un mensaje del libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 2 y 3, donde le hablaba por qué Pablo era tan triunfante. Era porque Pablo sabía esto. Pablo buscaba siempre el cigote espiritual. Porque él sabía, y lo mismo lo escribió, dijo, no busquéis lo terrenal, porque lo terrenal es la segunda naturaleza, hermanos amados, que lo que busca es lo de abajo. Y lo de abajo no te lleva a ti a ninguna bendición. Lo de abajo está corrompido, está manchado, está sucio. Lo de arriba es lo que te mantiene a ti siempre en la naturaleza, amén, de la semilla que brotó. Yo tengo que entender, hermanos amados, y cuidar mi testimonio, y cada vez que yo voy a salirme de base, decir, wow, ¿en qué naturaleza estoy caminando yo ahora? Usted cometiendo, por ejemplo, el pecado de adulterio, usted sabe que está en la naturaleza de abajo. Usted no tiene nada de arriba. Haciendo cosas que usted sabe que es condenado por la palabra del Señor, usted está en la naturaleza de la semilla que se pudrió y se quedó ahí y nunca subió a la segunda naturaleza de producir y traer para hacia afuera. Eso para mí es un filtro para yo conocerme a mí mismo y saber. Entonces, con esta balanza usted se puede medir usted mismo. ¿En qué cigote estás caminando tú? Pues ahora lo sabes. Estás haciendo cosas de desobediencia, estás engañando, estás robando, le estás robando los diezmos a Jehová. Lo que sea, sabes en la naturaleza que tú estás caminando. En la naturaleza que se quedó sola. Pero estas cosas nunca se enseñan en las iglesias. Entonces la gente anda como gallina sin cabeza. Todo el tiempo escuchando lo que dijo aquel que está bien confundido, lo que dijo aquella que está bien confundido, alabado sea el nombre del Señor, y usted sigue cogiendo basura en su mente y en su corazón. Tiene que salir de los basureros y comenzar a entrar la palabra de Jehová. Es importantísimo que usted sea, entienda eso. El cigote hace una sola unión. El cigote hace una sola unión. Dios no caminaba por allá y Jesús por allá. Era la misma, el mismo ser humano, el mismo físico, alabanza en nombre del Señor, la misma persona, pero con las dos naturalezas. Entonces él podía hablar de la naturaleza de arriba, hablar de las cosas celestiales, de los misterios celestiales, porque él era Dios. Pero a la misma vez podía hablar, yo quiero comer pescado asado, como lo hizo, junto al mar de Galilea. Y eso era que se levantaron muchas ideologías y fracasos mentales en gente, como estos escritores que se levantaron en ese primer siglo escribiendo tantas cosas, como Marcio, amén, que hizo su propio Nuevo Testamento de confusiones y tantas cosas. Y muchos cuando leían el testamento de Marcio se creían todo lo que él decía, y Marcio estaba bien confundido. Porque una de las batallas que ocurrió en el primer siglo fue esto. No podían, ¿cómo se llama? Analizar el cigote. Entonces nosotros ahora, como le acabo de explicar, pues tenemos las dos. ¿Por qué usted cree que Jehová llama a un hombre de Dios siervo? Siervo. ¿Por qué usted cree que lo llama así? Siervo. Porque está en la naturaleza celestial. Tú eres mi siervo. O tú eres mi sierva. Porque Dios se identifica con la persona. Porque adquirió la naturaleza divina por medio de Jesús. Yo tengo que llevar la muerte de Jesús donde quiera que yo vaya y la vida de Jesús porque está en mí. La naturaleza de Jesús se implantó en mí como un trasplante dentro de mí. Yo la llevo. Ahora yo tengo que tener mucho cuidado cuando esas dos naturalezas, como dice Romanos 8, vuelvo y le explico, tienen conflicto. Y para que usted entienda el vocabulario, cuando usted comienza a comportarse como un impío o una impía, ya usted sabe que usted se quedó sola abajo. Su semilla se quedó sola abajo. No creció ni fructificó para nada. Por eso es que de esa semilla que cayó y murió, ¿ok? Salió y brotó la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está en el mundo, pero no es del mundo. A usted no lo hace creyente que usted entre por la iglesia. Tampoco lo hace creyente que usted diga que soy cristiano.
Porque la vida del cristiano no se dice, se vive. No me diga que usted es cristiano, hablando en términos puros, y usted hace pocas vergüenzas. Usted no lo es. Usted cree que usted lo es. O hablando mentira. Usted está convencida de una mentira usted mismo. Se convenció de sus propias mentiras. Y usted cree entonces que usted es creyente cuando no lo es. Y es ahí donde este tema del cigote te saca a la luz y te muestra, wow, ¿dónde yo estoy parado? ¿Quién soy yo? Moisés hizo esa pregunta, ¿quién soy yo? David hizo esa pregunta, ¿quién soy yo? Para que tú tengas misericordia y hayas hecho tantas cosas con tu siervo. Es ahí donde tengo que tener cuidado. En mi trabajo, en la calle, en la propia iglesia. ¿Quién soy yo? ¿Llevo yo la naturaleza que Dios me impartió por el cigotismo? ¿Me impartió las dos naturalezas? Yo voy a sufrir como Jesús, porque es una de las naturalezas. Pero también voy a ser conquistador como Jesús, porque es mi otra naturaleza. Ahora, cuando muere una persona que no es creyente, pues ahí quedó. Se fue con una sola naturaleza, la terrenal, la que se quedó sola en la semilla, nunca brotó para afuera. Y no todos brotan para afuera, debe decirle, porque cuando el sembrador se la sembrar y lanzó la semilla, hay semillas que crecen encima de las piedras, como dice la parábola. Nunca echó raíces, nunca vino a la iglesia 2 o 3 días, bla, 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 y después se apagó y se espumó. No se vio más ni en película, porque nunca brotó. Y es ahí donde nosotros tenemos, hermanos amados, que pensar y analizar. Y a veces mis dos naturalezas pelean entre sí. Como el apóstol escribe en Romanos 8. Mi naturaleza de semilla que brotó pelea con la naturaleza de la semilla que no brotó. Entonces es donde el Espíritu Santo que mora en mí se convierte en referí. Usted no puede hacer eso. Ya eso es de las obras viejas. Porque el espíritu, el cuerpo externamente se va destruyendo. ¿Ves qué viejo te ves cuando te miras en el espejo? Ya no eres aquella nena bonita que brillaba tu rostro, ahora estás toda llena de arrugas y vieja. ¿Te das cuenta cómo tu fuerza se ha ido ya? Porque ya no tienes 20 años como antes, que te trepabas en las palmas de coco. Ahora no puedes subir ni al tren. Pero la naturaleza interna se va llenando hasta que llegue ese día de la manifestación. Entonces seremos como Él. Porque lo interno, la naturaleza interna tomó tanto control de mí que controló la naturaleza externa. Cielo y tierra es un cigote. Carne y espíritu es otro cigote. La unión de dos naturalezas haciendo simplemente una sola unión. Esto lo vivió bien claro María. María no entendía quién era Jesús. Esta mujer Dios la escogió para estas dos naturalezas. Ser la madre de Jesús. No del Mesías, de Jesús. O sea, hay que definir cuando usted habla de las cosas que hizo el Mesías, de las cosas que hizo Jesús. En qué contexto se enseñan y se hablan. Y se unen. Para darse cuenta que es la misma persona, el mismo Dios, con dos naturalezas. Y Él caminaba por la tierra y esto no lo entendían ellos. ¿Será? Se preguntaban, ¿será el Mesías?
Felipe preguntó, muéstranos al Padre. Estaba confundido Felipe, no sabía lo del cigotismo. Entonces ellos no podían entender que ellos habían adoptado ya la naturaleza, dos naturalezas, en la muerte y resurrección de Jesús. Y por eso, hermanos amados, es que cuando usted enseña este tema bajo la Trinidad, tiene que saber definirlo. Porque una mala enseñanza suya puede mandar para el infierno a un montón de gente. Pero ahora va a tener una visión más clara de cómo funciona esto. Y cómo Jesús en ese pequeño verso, alabanza el nombre del Señor, de Juan 12:24, te muestra el gran secreto de las dos naturalezas que Jesús vivió, usando simplemente el ejemplo de la semilla, que Él era la semilla, que fue enterrado cuando se enterró y salió hacia afuera llevando fruto. Eso es una de las maravillas más grandes del Señor hacer. Con todos los que fueron redimidos, los que van a ser redimidos y los que serán redimidos en el futuro, porque no sabemos el día ni la hora cuando Él va a venir. Yo saben que es como que yo llevo dos sombreros diferentes. Uno de un color y otro de otro color. Y si te preguntan por qué llevas el color blanco hoy día el sombrero y mañana es azul, porque cuando tengo el azul soy otro. Y cuando tengo el blanco soy otro. Encerrado con una sola cabeza. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde en ti. Y que Dios llene tu vida de sabiduría y de entendimiento. Amén, gloria a Dios.